Muy buenos días, bendiciones a todos. Hoy estamos aquí en su espacio de tu radio La Voz del Reino, a través de nuestra página de Facebook, Radio La Voz del Reino. Es un inmenso placer para mí estar hoy acá, después de no saludarles tantos días por acá, por esta página. Me siento contento hoy de compartir con ustedes. Muchas gracias por estar ahí, a todos los que nos sintonizan y los que nos van a sintonizar, a los amantes de esta preciosa radio, La Voz del Reino. Lo estamos confesando día tras día. Sí. Tenemos nuestra página y estamos conservando y trabajando a través de nuestra página, porque pronto, en esta tierra de gracia que muchos desprecian, llamada Venezuela, vamos a tener nuestra pronta FM en el nombre de Jesús. Así es. La mañana de hoy, que estamos con ustedes, queremos tratar un tema bastante poderoso, bastante hermoso. Él trata, manejado en la iglesia del Señor por muchos años, de una forma equivocada. Amén. Pastora, antes de seguir, salude a la audiencia y amén. Bendiciones a toda esa amada audiencia que día a día nos sigue, los lunes, los miércoles y los viernes. Y bueno, y que a veces hay de repente de Dios como el sábado. El sábado hablamos también de la vestimenta. Amén. Y cada día pues Dios nos va trayendo temas muy complicados. Sí. A veces son complicados porque estos son de aprendizaje. Y estos temas que estamos tocando más que todo es para las mujeres, para que sepan, porque nosotros pues somos el vivo ejemplo de lo que hemos vivido. Yo como mujer estuve en iglesias religiosas donde me enseñaban que el pintarse era pecado, el usar pantalones era pecado, el tener un anillo era pecado. Y es fuerte porque se arraiga como verdad aquí en el corazón. Así es. Entonces, como mujer, pues le puedo decir que lo que más deseamos, pastor, lo que más deseamos las mujeres, que usted sabe que el 80% de la iglesia somos mujeres servidoras, sí, así es. Amamos a Dios, queremos honrarle. Amén. Queremos que hacer todo lo posible para que en nuestra vida no haya pecado, ya después que uno conoce a Jesús. Entonces, cuando te dicen que si un anillo es pecado, pues usted se lo quita sin pensarlo dos veces. Entonces, a veces jugamos también con los sentimientos de gente vulnerable, que no conoce y que no tiene esta ventaja de estudiar la Escritura. Sí, Señor. Porque no hay que leer la Escritura. Yo aprendí que después que conocimos esta palabra, no solamente hay que leer la Escritura, y que solamente te leían textos aislados que tú te lo creías. Después que yo estudié esto más a profundo, entonces le di el significado de lo que Dios quería para la mujer. Claro, no, y es así, porque lo que es, escuchen ustedes que están allí, lo que es la manipulación, el control y el engaño no entra dentro del carácter de Dios. ¿Y por qué traemos esta enseñanza? ¿Por qué Dios trae esta enseñanza a través de su palabra? Porque si hay gente que está controlando, manipulando, cautivando, ¿qué significa esto? Que te sacan del pecado, te sacan de la esclavitud del pecado, te traen a la iglesia y te controlan y te manipulan y te esclavizan en una serie de dogmas, de costumbres, tradiciones que no están enmarcadas dentro de la Biblia como la verdad de Dios. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo lo que un hombre cree que la Biblia dice y es lo que él está diciendo, pero no es la que la Biblia dice. Entonces, hoy vamos a despertar eso, porque por años, por años tuvieron a nuestras hermanas feas, desarregladas, como Dios. Dios siempre ha querido que su iglesia, sus hijos, sean los más bonitos y más representados en la tierra, y resulta que con estos dogmas, estas tradiciones, estas costumbres, vinieron a poner a los hijos de Dios los más desarreglados y los más feos posibles. Entonces, en la mañana de hoy, vamos a ver algo como santidad. ¿Pero qué es santidad? ¿No? Y la pastora decía hace un momento que santidad te lo relacionaron con una serie de cosas, de quítese y póngase y deje de hacer. Pero la santidad va más allá
de cosas de quitarse y ponerse, o de imposición como tienes. Cuando te dicen tienes que quitarte, ya es una manipulación, un control, porque mire, ni Dios es así, ¿verdad, pastora? Así es. Nosotros vemos desde la creación del mundo, desde que Dios nos crea a nosotros como hombres y como mujeres, Dios en Génesis 2, en Génesis 2, 17 y 18, Dios le dice al hombre, de todo árbol, y por aquí entramos porque con esta introducción, entonces tú vas a entender todo el desarrollo que vamos a hacer el día de hoy. Cuando Dios dice, de todo árbol ustedes pueden comer, Dios está dando ¿qué? Libertad. De todo árbol ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios está haciendo una advertencia, y si es verdad, tiene que ver con que no hagas. Ya, el pecado tiene que ver con que no hagas, pero que no haga ¿qué? Entonces tienen que explicar, como cuando uno regaña a un hijo, uno dice, no hagas esto. Y pues, entonces el niño no sabe por qué, tiene que explicarle por qué. Entonces nuestro Padre Dios, y nosotros como sus hijos, Él dijo, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Entonces, ¿qué? Dios quería que sus hijos vivieran libres, santos, pero no hagan esto. Deberían de hacer aquello. Entonces, Dios da opción a escoger. Es importante eso lo que Quítate, usted dice. ponte. Eso es lo que usted dice, pastor, porque cuando empezamos entonces a preguntarle a nuestros líderes el por qué no puedo usar zarcillo, el Amén. por qué no puedo usar pintura, el por qué no puedo usar pantalones, ellos no tenían argumentos bíblicos fuertes o con un fundamento fuerte para aclarármelo. Cuando ellos no lo tuvieron, cuando ellos no me lo pudieron dar, Sí. cuando ellos ni sabían por qué, sino simplemente ellos repetían como loros que no se lo podían poner y punto. Entonces, imagínate, al menos con lo de la pintura era el saber. Cuidado, ya no, uno era una no te cortes la pollina, cuidado. Exacto. No te, hey. Entonces la hermana se caía en la carretera, no te cortes la pollina, pero si tiene los ojos tapados. Entonces la hermanita como está, tenía que echar el pelo para atrás y ella le... Entonces es fuerte, es un... Claro, porque son dogmas y tradiciones que no tienen base bíblica. Entonces, vamos a estudiar entonces hoy, vamos a entrar en materia, como dicen, para ver fundamentos bíblicos, qué es lo que Dios quiere con la mujer. Ataviarla, primeramente, verla bonita, verla bien arreglada, y las tres cosas principales que hemos llevado desde el transcurso de que empezamos esta serie de enseñanza, que es decoro, Amén. pudor y modestia. Las tres cosas fundamentales Amén. que están en la escritura para todo. Acuérdense que yo les dije que no era pantalón ni farda, sino era con la intención con que yo lo haga. Así es. Pudor, decoro y modestia. En todas las tres cosas, en todo vamos a usar esas tres. Sí, cosas. porque entendiendo que también Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca, entonces tiene que ver más con el corazón que con lo externo, haciendo un balance a esta enseñanza, que yo escuchaba el tema que presentó mi esposa al lado con quien hablaba. Había un balance, porque el hecho de que estamos hablando de que Dios decide escoger y que podemos colocarnos la vestimenta debe ser de manera decorosa, ¿verdad? Haciendo un balance a eso. Entonces, para nosotros entrar en la parte de hoy que nos corresponde, ya sabiendo esto de que la santidad tiene que ver más con la intención del corazón que con lo externo, vamos a leer Éxodo capítulo 33, porque tenemos que entender si esto está en la Biblia o no está en la Biblia, como la parte de los cosméticos. Vamos a leer Éxodo 33, 4 y 5, para entrar en la parte de atavío, que entre ellos arreglarse, vestirse, ¿no? Decorarse, también están estas cosas, porque las hijas de Sión lo hacían. Las hijas de Dios, de Sión era la ciudad de Dios. Las hijas de Sión eran las cristianas. Hoy día eran los pertenecientes a su reino, una nueva generación que Dios
tomó. Entonces, lo que vamos a ver, usted lo va a ver ahí en Éxodo, es acerca de los cosméticos, tales como compacto, bases, labial, todo esto que tiene que ver con la mujer, como hoy se utilizan creyones en las cejas, pestañas. ¿Está eso en la Biblia? Ya va, vamos allá. Entonces vayan con nosotros y busquemos Éxodo. ¿Lo tiene, pastor? Sí. Ok. Éxodo 33, 4 y 5. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Mire, estaba eso en el pueblo, estaba eso en las mujeres de Dios, estaban estos cosméticos, estos atavíos en el pueblo de Dios. Sí estaba, pero cuando nosotros nos vamos a los capítulos anteriores y en los versículos anteriores, perdón, del 1 a 4, explica y habla de luto, de castigo. ¿Por qué venía esto? ¿Sí o no? ¿Por qué venía esto? Porque cuando decimos que tiene que ver más con la intención del corazón, esto del castigo y del luto, de lo que Dios venía a traer, era por causa de la intención del corazón, alejarse de Dios, dejar a Dios, o sea, irse tras. ¿Qué significa esto? Apostasía. Y apostasía es una palabra compuesta que significa apo de apartarse, ¿verdad? Y éxtasis de dejar, de revelación, ¿verdad? Y de tener. Entonces ellos apostataban, se apartaban de la revelación, de la palabra de Dios, para irse tras dioses, hasta el punto de hacerse imágenes de acera. Entonces en estos capítulos vemos que Dios trae esto por una causa, ¿verdad? Que es el pecado o la intención de alejamiento de Dios. Cuando un espíritu, una vida se aleja de Dios, entonces, pero no porque los atavíos eran pecado o eran vistos mal ante la presencia de Dios, no lo era. Sí, porque en Isaías 3:16, ¿verdad? Que lo hemos ya leído en versiones diferentes, dice que el orgullo empezó a entrar en estas mujeres con sus atavíos. Empezaron a ensoberbecerse, dice aquí, vamos a leerlo, Isaías 3:16. Entonces allí es donde empieza el problema de sus atavíos. Dios empieza a quitárselo, porque esto te lo basan en que por esta causa hay que quitarse los atavíos. Sí, bueno, es lo que es donde Dios dice, le quitaré. Pero antes de esto, pastora, quiero dar otra referencia donde sí estos atavíos eran vistos bien por Dios y el pueblo los tenía, que aquí en Éxodo 33, 4 y 5, Dios los quita y castiga, no porque eran malos, sino, ¿saben dónde lo conseguimos? Bíblicamente en Esther capítulo 2, del 1 al 3, vamos a hacer referencia antes de entrar en la causa de quitarlo, porque donde vuelve a decir que Dios los quita en aquel día. ¿Cuál día es ese? ¿Ya? Entonces vamos analizando poco a poco. Primero quiero confirmar, segunda parte, Esther capítulo 2. Usted que está oyendo allí, donde sí estos atavíos eran permitidos por Dios, sus hijas lo tenían, y Esther lo tuvo. Mire, Esther fue arreglada, vestida, ataviada, bien bonita, con cosméticos, para presentarse ante un rey terrenal y pagano. Cuanto más una hija de él debe vestirse, arreglarse, resaltar su belleza, porque ya las hijas de Dios son bellas, pero resaltan su belleza, ¿sí o no? Por ejemplo, con compacto, con bases, aquella frente brillante. Ay, hermano, cuidado que no me encandilé con su frente. Mire esto. Ya, entonces es bueno la base, es bueno, claro que sí. Dice, Esther 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra él. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer
y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Mire eso. Mire, está leyendo con nosotros. Lo hicimos hasta el 3, ¿verdad? Mire, ahora cabe, en base a lo que acabamos de leer, cabe preguntar. Yo pregunto y resalto hoy. ¿Cómo se presentó Esther ante el rey? Fea. Pregunto, fea, desarreglada, no podía. A nuestras hermanas sí tienen que presentarse ante el servicio del rey, de la presencia del rey, del majestuoso que está vestido de oro, que tiene sus calles allá de oro y que su hijo tiene un cinto de bendito. Ellas sí tienen que presentarse feas ante su rey, ante nuestro majestad. ¿Cómo se presentó? Desarreglada, despeinada, con un moño de cebolla. Pues no. Ustedes me perdonan, quienes por años enseñaron esto como verdad, como pecado, hoy tenemos que despertar esto. No, su peinado, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría? Yo me imagino, Esther, ¿cómo estaría? En el 8 y 9. Por eso que atavío significa adornos, prendas, ropajes. Mire lo que significa la palabra, te repita la lectura. Adornos, prendas y ropajes. Bueno, todo eso estaba siendo equipada Esther para estar bellada ante el rey. Ante el rey. Entonces, es importante tomar esto. El versículo 8 y 9 de Esther, en estos versos revela algo. Pero primero vamos a ver, en el 8 y 9. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guardada de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con su doncella a lo mejor de la casa de las mujeres. Para hacerse un ¿qué? Un tratamiento. Imagínense si nuestras hermanas, aquí nuestro hijo que está escuchando, si nuestras hermanas no le dejan resaltar su belleza, mucho menos le van a dejar pagar un tratamiento. ¿Sí o no? Un tratamiento de belleza. Un tratamiento de belleza. Ahora, yo creo que esto fue impuesto por hombres. Hombres. ¿Por qué? Porque no quieren aflojar para embellecer a sus mujeres. Un toquecito por allí para los hombres. Entonces, aquí dice que Hegai, este hombre, Hegai, ordenó un tratamiento especial hasta el punto que le encomendó 7 doncellas, a 7 doncellas especiales a sus servidores. Ahora vamos a ver en qué consistía esos atavíos que se le aplicaban a las doncellas que se presentaban ante el rey terrenal. 2:12, porque estamos viendo, no le dejan ni cortar la pollina, no le dejan echarse un resaltamiento, mucho menos algo como esto. El 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Un año. Un año, 6 meses y 6 meses. Para un rey terrenal. Bendito sea Dios. Iba a estar de onda. Pero hay muchos que están oyendo, sí, pero eso cuesta, pastor. Claro que sí. Pero lo que estamos es por Dios. Entonces déjale resaltar su belleza. La sumergieron en un abandono total. Hasta el punto que las mujeres de afuera, de los pueblos extranjeros, esto es, las inconversas, jamás van a querer venir al reino de Dios. Porque para ser así, para no arreglarme, para ponerme fea, y hombres que ni siquiera dejan a sus esposas asomarse a la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque me la van a poner fea. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiero hablar con él? ¿Qué quiero decir con esto? Esto de atavíos con mirra, 6 meses o especies aromáticas. Esto es atavío. Y esto también incluye oro,
plata y pintura en los ojos, según Jeremías 4:30. Vamos allá, busquen con nosotros, Biblia en mano, Jeremías 4:30. Esto es Biblia, como dice mi pastora dice, en Biblia en mano. Con la Biblia todo, sin la Biblia nada. ¿Ok? Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antímonos tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de las hijas de Sión que lamentan y extienden sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ok, aquí sí comenzamos a ver, y ya vamos a entrar, pastor, a lo que cuando la detuve, aquí sí comenzamos a ver que Dios vuelve a dar como una sentencia de quitar, de tal, pero dice, si revisamos los capítulos anteriores, dice por causa, como lo veníamos diciendo, por causa de alejarse, por causa de apartarse, no porque era malo. Amén. Aquí ya Dios ya viene condenando, ya viene. Entonces, si revisamos los capítulos anteriores, nos damos cuenta que es por una intención del corazón. Como decía una enseñanza que revisaba, que decía, lo mal usaron. Mal usaron, pero no era malo. Lo mal usaron, como cuando las bendiciones de Dios no las usas para bien, ellas se dispersan, se desmoronan, porque no las sabes manejar. ¿Ya? Pero Dios es un Dios de bendiciones. Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere dar. Pero cuando lo que Dios está diciendo, cuando las llamé, las puse bonitas, pero se lo voy a quitar por alejarse de mí. Continuemos con esto. Ahora, es más con una intención del corazón que algo externo. O sea, causa pecado. Alejarse de Dios. Confirmemos atavío en Primera de Pedro 3:1 al 5. Confirmemos esta palabra que estamos hablando de atavío en primera carta que escribe Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos allá. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ok, este es uno de los textos muy descontextualizados, sacado del orden bíblico de Dios. Y nosotros compartimos acerca de eso, porque cuando Pedro dice que vuestro atavío no sea el externo, Pedro, el que escribe, que es Pedro, no está diciendo que la mujer no se debe arreglar. ¿Ya? ¿Qué viene hablando el apóstol aquí? El apóstol viene hablando y está corrigiendo, exhortando, reprendiendo a una conducta de unas mujeres en los capítulos anteriores que eran respetuosas, que eran rebeldes, que eran activas, o sea que en el corazón tenían un espíritu jezabélico, apartado de Dios, controladoras y dominantes hacia su marido. Entonces estaban muy bonitas por fuera, no está diciendo que no estaban arregladas, pero le está diciendo ustedes siguen feas. Porque esto es el balance. Por más que la mujer se arregle muy bonita y Dios, ya ella aceptó que no es malo, pero infringe, se aparta de la palabra en desobediencia o haciendo conductas inadecuadas, que esto sí es santidad, maltratando y respetando, ¿verdad? No sujeta. Entonces, por más que esté muy arreglada, que no es malo, es tan fea. Es lo que está diciendo. ¿Tiene algo que decirnos acerca de eso? Es lo que está diciendo el apóstol del 1 a 5. Y dice, vestida más bien en el ornato. Mire, ornato es adorno. O sea, que estaban muy adornaditas. Esas cristianitas que está hablando Pedro, perdónenme la expresión, ellas sí estaban bien vestidas. Afuera. Pero adentro estaban feas. ¿Qué nos tiene? Cuando dice aquí
que aquellas mujeres santas de Dios también se ataviaban. Dijimos que atavío son prendas, son pendientes, Sí, atenuarse, vestirse. Vestuarios, pintura, todo eso es atavío, todo eso embellece. Ok, mire algo. En el 5 dice que aquellas santas mujeres también se atavían. Yo le voy a traer a ustedes lo que saben Biblia para no buscar el versículo porque lo tengo aquí, pero en otra oportunidad iremos a leer todo eso. Pero pues claro, no nos da tiempo. Lo vamos a Pero citar. lo que saben Biblia, ustedes saben que cuando Sara muere, dice la Biblia que entonces Abraham empieza a buscar mujer para su hijo. Isaac. Para su hijo Isaac. Ella deja sus pendientes, sus adornos, sus joyas, sus prendas de oro. ¿Votaron eso? No lo votaron. Ay. Agarraron esas prendas, esos brazaletes y todo eso, dice la escritura, que se lo entregaron a Rebeca, la que iba a ser la esposa de Isaac. Textualmente, así es. Entonces, si aquellas santas mujeres que está hablando de Sara y está hablando de Rebeca, que fueron mujeres santas de Dios y usaron estos atavíos, entonces nosotras también lo podemos usar. Amén. Digan amén, mujeres. Y si quieren aplaudan en su casa, porque yo tengo que aplaudir. Porque entonces hay algo también muy importante con respecto a la pintura. Sí. Al atavío que se le dio también a Esther. ¿Por qué, pastor? Porque resaltan bueno. tanto, ¿verdad? ¿Por qué resaltan tanto la pintura de Jezabel entonces? Y por qué no resaltan también las santas mujeres que también usaron esos atavíos y que también se pintaron. Porque Esther, cuando la palabra dice aquí, Esther 2:12, ajá, por eso que le digo, vamos a estudiar la palabra, Esther 2:12, que se lo leí ahorita al pastor. Mire algo que aparece allí. Allá hay una palabrita que usted tiene que investigar. Voy a leer y usted me detiene en la parte. Ajá. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Ajá. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Ajá. Aquí hay una palabra, por eso que yo le digo, no hay que leer la Biblia, porque usted lo lee así y dice, no, ahí no dice nada, porque hay gente todavía tan cerrada a no abrir su corazón y su espíritu para poder entender esto, que esto no es malo y esto no es pecado. Hay que abrir el espíritu para entender estas revelaciones. Exacto, porque, mire, hay niños, hasta niños pequeños, que ven a uno con un anillo y dicen que nosotras tenemos al diablo. Ven a niños, ven a uno con pintura y dicen que uno es del diablo. Mire si no le han metido esa religión tan que no lleva nada, que no educa, que no llega al espíritu. Y ellos creen que solamente con un anillo ya nosotros tenemos al diablo. Pero mire algo acá. Aquí está una palabra que llama, si yo no sé si usted le llamó la atención el versículo, que lo hemos leído 2 veces. Aquí dice, y aceites de mujeres. Upa, preste atención. ¿Qué significa eso? Si usted busca, usted lo puede buscar hasta por Google si usted quiere. Aceites de mujeres es cosmético. Sí, señor. Voy a decir algo. ¿Qué cosmético? Bueno, pintarse. Voy a decir algo, algunos de los cosméticos que ahorita comenzando lo dije. Y es lo que estamos viendo, cosméticos tales como compacto, bases, lápices labiales, creyones de ceja y pestaña. Y para el compacto, está en la Biblia, sí, ya lo leí. Lo malo está es
como le dijimos, el decoro. Hay mujeres que se maquillan muy indecorosamente. Hay mujeres que se visten muy indecorosamente, cristianas. Sí. Con escotes, vestidos que se le ve todo, las pestañas que parecen una... No, hay que ponerse pestañas, pero decorosamente, bien bonita. Hay que maquillarse muy, muy bajito, porque el maquillarse demasiado, se ve hasta horrible. Por eso que hay mujeres profesionales, maquilladores profesionales, sí. Hoy día. Que saben maquillar, saben poner hasta cada sombras de colores combinados, y usted ve una mujer. Gay lo tenía. ¿Ah? En aquel tiempo Gay lo tenía, y las hijas de Sión también. Dice la historia, y leyendo, estudiando, por eso es que nos ha costado esto, porque también hay que estudiar la cultura hebrea, de que ellas hacían especies aromáticas y resaltaban su belleza de acuerdo al color, con aceites, ¿verdad? Y con flores machacadas. En aquel tiempo no había la tecnología de hoy, claro, pero había profesionales en su área. Claro. Pastora, avanzando en esto por el tiempo que yo creo que una hora es poco, pero bueno, vamos a ir cerrando. Sabiendo ya que Pedro lo que dice es que vuestro atavío no sea solamente el externo, porque ya ustedes usan el externo. Ahora utilicen el del corazón, como Sara, que Sara era respetuosa a su esposo. Entonces, el apóstol lo que está es reprendiendo, exhortando, que andan muy bonitas por fuera, pero feas por dentro, en desobediencia y falta de respeto a su marido. Es todo lo que dice el texto. Pero ahora vamos con el texto de Isaías, que la pastora iba a tocar, con respecto a que es malo. ¿Y cuál es el texto que han usado por años, descontextualizado? Pero vamos a esto, al texto que usaron por años y hoy todavía lo tienen esclavizando a nuestras hermanas. Les está gustando esto, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres. Y todavía tienen un peso sobre el pueblo. Isaías 3, capítulo 18 al 26 en adelante. Solamente leen Isaías 16, verso 28 en adelante. Pero anda, tú que te gusta esclavizar a las mujeres, las hijas de Dios, ándate a los capítulos 1 y 2 de Isaías. ¿En qué condición estaba la intención del corazón de quienes en ese momento se les dice y se le da una sentencia? Dice, ya se los dije ya, estoy llegando al colmo, estoy parafraseando lo de Dios, estoy llegando al colmo, me tienen cansado con su apostasía, ustedes se han hecho lugares altos, usan sus collares y sus pendientes. Mal usado, las bendiciones de Dios, para meneárselo a los reyes. Es más, dice, lee los capítulos anteriores, dice, no quieren reyes maduros, serios, no, quieren reyes jóvenes. ¿Para qué? Para movérsele, para manipularlos y controlarlos. ¿Quiénes? Las hijas de Sión, por decir las evangélicas. Ese era el motivo y la causa del corazón, a verse, es más, estaban adorando dioses paganos, lugares altos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ahí entra el versículo 3, 18 al 26. ¿Lo podemos leer? Sí, lo tengo aquí. Vamos a leerlo. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, miren, y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Un momentito allí. Solamente en el 3 está diciendo dos cosas que ellas hacían, pero váyase al capítulo 1 y 2, los pecados realmente que hacían y por qué causa viene a quitarles esto. Ahora mire cómo iban a andar ahora por causa del pecado, no porque era malo, ellas los tenían. De hecho, Dios mismo las vistió así, y con eso vamos a cerrar, cuando Dios las viste en Ezequiel. Pero mire cómo iban a quedar después que Dios las vistió. Sin nada. Ajá. No, pero dile. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las loquetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las coñas, los
los atavíos de las piernas, Mire, los partidores de pelo, mire, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Usan esto para que la mujer no use ni zarcillo, ni pomitos de olor, ni colitas en el pelo, ni zarcillos, ni brazaletes. Usan estos versículos para decir que nosotras no podemos usar esto. lo cargaban. Los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, quiere decir carteras en nuestro tiempo. No podemos usar ni carteras. Bendito, Es más, hay iglesias donde tampoco permiten que usemos tacones altos, porque si usamos tacones altos somos prostitutas. Han Tenemos llegado hasta ofendernos de esa Santo. manera. Y yo digo, ok, si por unos tacones nos van a decir que Mire. nosotras somos prostitutas, yo digo que así sea 2 centímetros que usted tenga en sus sandalitas, porque usted va a comprar una sandalita y debe tener aunque sea 1 centímetro. Bendito. Si 2 centímetros o 1 centímetro es igual a 5 centímetros que tengo yo de un tacón, entonces estamos pecando por todos lados. ¿Y qué palabra utilizarán para prohibir un tacón? Por ejemplo, Jesús dijo, puedes añadir a tu estatura un Eso. codo, o sea, no uses tacones. No, Porque no podemos añadir, porque no podemos añadir ese versículo que nos dan para que Cierto. nosotros no podamos usar Bendito. tacones, Hey. porque no podemos añadir a nuestra estatura ni un codo. Mire, tenemos el tiempo en nuestra contra. Pero en base al versículo, la pastora tiene mucho fuelle allí. Mire, en base a lo que la pastora acaba de leer y de decir, entonces a eso de Isaías, que ese es el texto que han utilizado para tener a nuestras hermanas feas, y que eso es malo porque el día del juicio llegará sobre ellas. No significa eso. Yo pregunto, ¿cuál día? El que dice, en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio por causa del pecado. ¿Usted vive en pecado, mujer de Dios? Usted no vive en pecado, usted vive en santidad, amando a Dios, respetando a Dios, obedeciendo a su marido, cuidando su familia. Es una mujer virtuosa. Las hijas de Dios son una mujer virtuosa. Dios no tiene por qué quitarle nada. A ellas sí, porque ellas hacían todo esos pecados. Claro. ¿Ya? Entonces aquel día andarán hediondas, quitarán los pomitos de olor. O sea, escuche, que las hijas de Sión eran las que andaban más perfumadas. Porque dice, le quitaré todo lo que usted ve que le quita por causa del pecado, ella lo tenía. O sea que las hijas de Dios, por eso usted pasa dentro de una cristiana que tiene esta revelación, usted la ve bonita y la ve hermosa y aromática. Así deben andar las hijas de Dios. Ahora, ese es el día. ¿Cuál día? El día del juicio, el día del pecado. Los principios ellos eran prevaricadores. Dice que eran compañeros de ladrones. Se lo voy a decir por encimita. Isaías 1:23. Ellos eran príncipes, eran prevaricadores, los reyes. Y eso era lo que querían. Compañeros de ladrones. Isaías 1:23, el capítulo. Agoreros, eran agoreros. Isaías capítulo 2:6. Mire esto. Eran idólatras. Isaías 2:8, 9 al 18. Eso eran los pecados. Y el día del juicio para Dios quitarle todo eso y ponerlas feas. Es más, andarán feas, hediondas y se las llevarán cautivas por causa del pecado, no por los atavíos. Amén. Entonces, Por eso, es fuerte. Si solamente me van a quitar los pantalones y las pinturas, también tienen que quitarme todo, aunque aún las cositas de los pelos. Sí, Señor. Porque si voy a cumplir la palabra, la voy a cumplir toda. Sí. O sea, si solamente me voy a quitar solamente la pintura y los pantalones, entonces también tengo que quitarme hasta los partidores de pelo. O sea, no puedo usar ni colitas. Tienes que cumplir toda la Biblia. Tienes que andar hedionda, entonces no te puedes poner ni perfume, porque tienes que cumplir todo esto. Entonces es absurdo, mujeres, es absurdo lo que te están enseñando. Esto es absurdo, esto no es doctrina, estos son inventos de hombres, imposiciones de hombres. Así es. Porque no puede ser, por eso que yo le digo que es un ataque a la mujer. Amén. Es un ataque a la belleza de la mujer. Hay hombres que dejan a sus mujeres porque se vuelven tan desagradables. ¿Quién va a querer dormir con una mujer que no puede ponerse ni desodorante ni perfume?
Imagínense que yo me acuesto al lado del pastor, que es mi esposo, sin perfume, sin nada, sale corriendo. Aguanta. Aguanta. Entonces, no es correcto, esto es totalmente absurdo. Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, no es para ofender a nadie. Al contrario, a nosotras nos ofenden. Yo creo que son más las enseñanzas que sacan para ofendernos en cuanto a la pintura, que somos unas exabélicas, que somos unas hijas del diablo, que no nos pueden escuchar ni en una enseñanza, que tal, porque que no me puedo juntar si yo uso pantalones o me pinto y ando con otra hermana que no lo use, yo la puedo contaminar, yo la puedo meter, sacar de allí. ¿Ha tenido experiencia como esa? Hemos tenido tantas experiencias como conforme a las mujeres que, porque usted lo que va a enseñar es pantalón. Y además se nos prohíbe hasta predicar, porque yo para poderle predicar no puedo ir en pantalón, tengo que ir con una farda que me desmaquillada, tiene que ir desmaquillada. Tengo que no pintarme, o sea, no es correcto, no es lo de Dios. Le estamos dando, y ya estamos cerrando la mañana de hoy, le estamos dando causas, le estamos dando motivos, como cuando Dios en el Edén, vamos a terminar como empezamos. Cuando Dios en el Edén, Dios siempre ha cuidado el corazón de sus hijos para la santidad, desde que cayó de ella, ¿ok? Entonces, al igual, Dios siempre ha estado cuidando a su pueblo. En Deuteronomio 28, nosotros vemos que Dios sí presenta razones y causas por la cual, porque en Deuteronomio 28, 1 al 14, tenemos la consecuencia de apartarse, de alejarse de Dios, como hicieron las hijas de Sión. Pero vemos que el pecado no era la pintura, sino el haberse alejado. Y Dios dice, bendito serás en tu casa cuando hicieres los mandamientos. Está hablando de los mandamientos, no de pintura. Entonces, del 15 al 60 y algo, que creo que son más grandes las causas de pecado por desobediencia que las bendiciones, del 15 al 60 y algo, Dios también da razones de faltar, de pecar, que es el mal. Entonces, cuando Dios dice obedeces, para que te aconsejo que obedezcas. Amén. Para que te vaya bien. Pero si desobedeces y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces morirás. Dios siempre ha cuidado a su pueblo de esto. Amén. Siempre. Quiero tocar algo también, un punto de que también me lo enseñaron. Me dijeron que yo no podía usar zarcillo. O sea, le estoy hablando de mi persona y de mi experiencia personal. Tuve por muchos años, casi la mitad de mi vida, sin poderme pintar, sin poder usar zarcillo, sin poder usar ni un brazalete, porque todo era pecado. Porque a mí me enseñaron que en el tiempo cuando Aarón le manda a pedir al pueblo los pendientes, los zarcillos y todo esto, que se fijan, nos decían, se fijan que con eso hicieron un becerro de oro. También. Eso es pecado, porque con esa porquería hicieron el becerro de oro. Y yo después me puse a investigar en la escritura, porque yo siempre le he dicho a la iglesia que no nos acostumbremos a hacer pichones de paloma, y el pichón de paloma se traga todo lo que le meten. Y yo estaba así, en mi ignorancia, era un pichón de paloma, era una muchachita de 11 años de edad, y desde los 11 años, cuando ya la niña, ya 14, 15, ya la niña empieza a maquillarse, pues yo no, con mi juventud no lo pude hacer. En mi juventud nunca pude maquillarme, nunca. Y me vi en confrontación con esto, porque cuando iba a trabajar en las empresas, me despreciaban por no estar pintada, porque no tenía una buena apariencia. Esto me trajo muchos conflictos, pero como yo estaba tan arraigada a la religión, pues yo digo que Dios me daba una gracia especial, que gracias a Dios sí pude trabajar en varias empresas sin maquillarme. Y no sé qué pasaba ahí, de verdad. Pero sí había una gracia en mí. Y en mi edad de 18, 19 años no podía maquillarme todavía. Por eso que le digo, casi la mitad de mi vida
sin poderme poner más. Yo no tenía ni los huequitos en las orejas, no la tenía. Se me había cerrado por completo. Una vez llegué con una cadenita de oro a la iglesia y en la predicación nos mandaron a todos a quitarnos las cadenas porque nosotras estábamos atadas, que esas eran ataduras. Y yo me recuerdo que era una cadenita de oro muy, muy finita que antes usábamos, no sé si hay personas que se acuerdan que en aquellos tiempos uno se podía comprar esas cadenitas de oro finitas. Y yo agarraba la cadena de oro, la partí en dos y me la quité, porque me enseñaron que era pecado. Cuando yo leo acá y estudio, mire lo que dice, Éxodo 32:2. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Por qué entonces el pueblo de Dios, si era malo, por qué el pueblo de Dios, y sobre todo las mujeres, tenían estos pendientes, zarcillos, brazaletes, todo? ¿Por qué lo tenían si era malo? No era malo entonces. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él lo tomó en las manos de ellos. Esto era lo que me enseñaban, sí. Y este era el fundamento. Pero miren cómo transversaban todo. Y él lo tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son los dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Entonces decía, esto es porquería y pecado, porque eso fue lo que Dios da. Entonces, cuando yo estudio esto, el problema aquí no era los zarcillos. Amén. El problema aquí no era los pendientes que las mujeres tenían. El problema fue que ellos agarraron de esos pendientes, de ese oro y de todas esas prendas, e hicieron un becerro de fundición. Ellos agarraron esas prendas de oro, las fundieron, la eliminaron, las acabaron y de allí sacaron el becerro de oro. Pero el pecado no eran los pendientes, el pecado no eran los zarcillos, el pecado no era el atavío que tenían las mujeres. El pecado fue la idolatría del pueblo que hizo que la ira de Dios viniera sobre ellos. No eran los pendientes porque ellas lo tenían. Así es. Quiere decir entonces que aquí era idolatría del pueblo porque agarraron eso e hicieron un becerro de oro. ¿Cuál fue el pecado? ¿Los zarcillos? No. El pecado era que hicieron otro Dios y adoraron a otro Dios que no era Jehová Dios de los ejércitos. Entonces todo esto lo transversan de una manera tan horrible, porque también nos decían de Jezabel. De Jezabel, si nosotros estudiamos lo de Jezabel, porque si por cualquier pasaje bíblico vamos a decir que es pecado, vamos a analizar primero. Porque entonces Jezabel se pintó. ¿Con qué intención se pintó Jezabel? Jezabel se pintó con la intención, y búsquelo y estúdielo, con la intención de seducir a Jehú. Sí, señor. Jehú venía y la vio por la ventana. Entonces, hermana, si usted está cumpliendo la palabra tan bien y usted no puede ponerse, no puede pintarse, porque usted se convierte en una Jezabel, entonces no se acerca a la ventana de su casa. Sí. Tampoco. Ella se acercó a la ventana de su casa. Ella se acercó a la ventana, entonces tampoco se acerca a ninguna ventana. Eso es absurdo. Amén. Porque no podemos agarrar tantas cosas y sacarlo de contexto y estar inventando cosas. Dice que se disfrazó, hasta se tapó. Ella se pintó tan, por eso que le digo, hay que mantener el equilibrio, hay que mantener la prudencia, el decoro. Ella se pintó, se resaltó. Hasta no parecerse a ella. Exacto. Tanto se disfrazó tanto que estaba seduciendo. Acuérdense que Jezabel no era el problema, no era la pintura. El problema de Jezabel no era la pintura. El problema de Jezabel era que ella mataba a los profetas, que ella dominaba y quitó la autoridad de su esposo, y que ella tenía un dominio sobre los hombres. Así es.
Así es. Ella Ese era el tenía un pecado. dominio sobre los hombres. Ella mataba a los profetas. Entonces, el problema de Jezabel no era la pintura. El problema de Jezabel era que agarraba y quitaba la autoridad de Dios. Y yo he visto mujeres que no se pintan, que usan unas faldas largas, pero tienen un espíritu seductora que no se las quita nadie. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es lo que está corrigiendo. Entonces, si yo no puedo, mire, hermano, yo he visto mujeres, y me van a perdonar, hermanas, si con esto las ofendo, pero no es mi intención. Mi intención es aclarar puntos, aclarar doctrinas de demonios, porque si usted se pone a ver en la Biblia, hay doctrinas de demonios. Amén. En la Biblia hay doctrina de demonios, lo dice la palabra. Porque esta doctrina de demonios nos ha llevado a nosotras, las mujeres, a quitarnos nuestra belleza. Nosotras tenemos que ponernos bellas para nuestro Dios primeramente. Que es del corazón de Dios. Y para nuestros esposos. Que es del corazón de Dios. Tenemos que ponernos bellas. Si usted se puede poner mejor cada día, con sus detallitos, siempre con tonos Amén. Bajos, bien, y decoro y pudor y modestia, hágalo para Dios primeramente. Amén. Y después para agradar el corazón de su marido. Amén. Esto usted está siendo una mujer santa delante de Dios. Pero yo he visto mujeres con faldas tan ceñidas también, que no solamente son largas, tan ceñidas que se les nota hasta sus partes íntimas. Tan ceñida, su cuerpo muy ceñido, muy Piensan ceñido. que está bien porque es falda. Ajá. Piensan que está bien porque es falda. Y es muy ceñido, tanto que eso lo que hace es un aroma de seducción. Muestra más que un pantalón. Muestra más que un pantalón. Entonces, la intención también, sea la ropa que tenga, es la intención que esa mujer adopta, si sea cristiana. Eso es correcto. Porque puede ser cristiana y tiene un espíritu de seducción. Yo lo he visto. Yo una vez visualicé en una persona y se vestía de lo más que usted creía que estaba, bueno, pues, una falda hasta larga. Y esa mujer dentro de la iglesia había cometido las mayores atrocidades de pecados, de fornicaciones dentro de la congregación. Esas son las verdaderas jezabélicas. Amén. Que se meten dentro de las iglesias para hacer pecar a mi pueblo, dice la Biblia, para hacer pecar a mi pueblo, y se meten a escondida bajo una fachada que no es, bajo un porte que no es, porque la vestidura externa sin un corazón sano puede dañar, aún desarreglada, aún sin atavío, pero con un corazón sucio, ¿ok? Entonces, con un corazón seductor. Está el otro balance, que Luzbel estaba muy brillante, muy resplandeciente, pero estaba podrido por dentro, ¿ok? Luzbel hasta aquel día, entonces, tenía una intención mala del corazón. Ya cerrando porque ya tenemos la hora encima. Entonces se da cuenta a la mujer lo que mi esposa le está aconsejando, porque lo hemos vivido, lo vivió en su momento de juventud. Venimos de iglesias de impulso que nos enseñaron que esa era verdad, pero eran puras mentiras. Entonces vamos a cerrar, y cierro con este pasaje de Ezequiel 16, donde vamos a cerrar diciendo que Dios embelleció a sus hijas, que Dios desde que las saca de pueblo cananeo y los lleva a Canaán, entonces Él las viste porque no eran nadie. Ezequiel 16, vamos a leer del 1 aquí, y se lo vamos a dejar porque no lo vamos a explicar, pero el pasaje se explica solo, de que Dios quiere a sus hijas hermosas, resplandecientes, porque Él la vistió antes de que fueran castigadas. Amén. Y se le quitara todo eso. En Ezequiel 16, del 1, comenzando del 1, lean con nosotros. Ezequiel capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Miren, pecado, lo que estaban haciendo. Rebeldía, pero Dios dice, yo las vestí. Estaban bonitas. Miren. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen de tu nacimiento. Mire, está hablando de Israel desde el principio, cuando no era nadie, cuando la saca de los lomos de Abraham. Así ha dicho Jehová el Señor:
de tu origen, de tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, ¿sí o no? Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. En cuanto a tu nacimiento, Israel, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Abra su espíritu, vaya leyendo. No hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti, aquí viene Dios. Cuando a las hijas de Dios nadie las quiso, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, en pecado. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, fea. Yo pasé otra vez junto a ti y miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entre el pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mire, una metáfora, pero este es Dios con su pueblo. Y fuiste mía. Te levanté con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí, te di lino y te cubrí. ¿Cómo pone Dios a sus hijas? Vaya viéndolo. Y te cubrí el tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te te atavié con adornos. Dios vistiendo a sus hijas. Miren, tumbemos todo eso. Te atavié con adorno, todo lo que hemos visto. Y puse brazaletes. Dios. Brazaletes en el cuello y brazaletes aquí. Dice la Biblia que hasta tenían acá. Dios, en la parte de abajo. poniéndonos hermosas. Hermoso, hermoso. Te atavié con adorno, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. O sea, hasta corona. Las hijas de Dios deben estar coronadas. Así fuiste adornada de oro y de plata, no es malo, y de plata, y tu vestido era de lino fino, finísimo, eso a Dios le encanta. Seda y bordado, comiste flor de harina, X, pero se da cuenta que fue Dios. Pastora, cierre usted. Fue Dios que nos puso bellas y hermosas, y así vamos a seguir, porque estamos agradando a Dios. Mujeres, mi consejo hoy, amén. Si hay alguna pregunta allí, ahí, ¿no? Mi consejo hoy, con toda la experiencia que esto me da, es decirle que no crean que usted está desagradando a Dios, porque yo sé, mujeres, que nosotras, las mujeres, lo que buscamos es agradar a Dios. Amén. Ese es nuestro corazón, esa es nuestra intención. Pero si a usted le enseña que eso es pecado, usted lo va a dejar de hacer. Así es. Porque es así somos las mujeres. Amamos tanto a Dios, que si nos enseñan algo hasta transversado lo hacemos. Ninguna relación con el pecado. Exacto. Entonces esto no tiene ninguna relación con el pecado. No es pecado pintarse, no es pecado ponerse bella, olorosa, picarse su pelito, pintárselo adecuadamente, bien bonita, las canas. No, que me voy a dejar las canas porque es malo pintarse. No escucho amén. Manténgase bien bonita, su cabello bien bonito, su maquillaje, su aroma, su fragancia, su buen porte, su buen vestuario, porque usted es una Esther que estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Y cuando Él venga, nos recuerde también, la mujer, representamos la iglesia de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. En Apocalipsis 21 dice que Dios está ataviando a su esposa. Amén. Nosotras somos las mujeres, representamos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, el Señor siempre quiso dignificarnos, hacernos dignas, sí, de poder ministrar en las cosas de Dios santas y agradándole al corazón a Él. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue todo por el día de hoy. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Le amamos mucho.